¿Por qué es importante para el ejército ruso controlar Artemivsk, Bakhmut? Las fuerzas armadas rusas en las direcciones de Donetsk y Kupiansk han tomado el control de 5 asentamientos. Shoigu habla de la ofensiva rusa en las direcciones de Donetsk y Kupiansk. Shoigu: las fuerzas armadas rusas toman el control de 5 asentamientos en 2 direcciones. Las fuerzas armadas rusas en las direcciones de Donetsk y Kupiansk han tomado el control de 5 asentamientos. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró el 7 de marzo. Como resultado de las acciones ofensivas de nuestras tropas en las direcciones de Donetsk y Kupiansk, han sido liberados los asentamientos de Nikolayevka, Dvorechnoye, Krasnaya Gora, Gryanikopka y Paraskovievka, dijo en una conferencia telefónica con el personal superior de las Fuerzas Armadas rusas. Además, según Shoigu, las Fuerzas Armadas ucranianas están sufriendo pérdidas significativas. Precisó que solo en febrero aumentaron en más de un 40% en comparación con enero y ascendieron a más de 11.000 militares. Además, Shoigu también habló sobre la situación en Artemivsk, nombre ucraniano, Bakhmut. Shoigu señala la importancia de controlar Artemivsk. Shoigu: el control sobre Artemivsk permitirá nuevas ofensivas en las profundidades de la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas. La toma de Artemivsk, nombre ucraniano, Bakhmut, permitirá nuevas ofensivas en las profundidades de las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo afirmó el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, el martes 7 de marzo en una conferencia con la cúpula de las Fuerzas Armadas rusas. Esta ciudad es un importante nodo defensivo de las fuerzas ucranianas en Donbass. Tomarla bajo control permitirá nuevas ofensivas en profundidad en la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo. El ministro señaló que la liberación de Artemivsk continúa. No es un suburbio, ya es Bakhmut. Las fuerzas rusas siguen desalojando a los combatientes ucranianos de una de las ciudades más importantes de Donbass. El mismo día, Han Gajin, asesor del jefe interino de la República Popular de Donetsk, dijo que pequeños grupos de militantes ucranianos se estaban retirando caóticamente de Artemivsk. Al mismo tiempo, dijo, Kiev se estaba preparando para enviar nuevas reservas a la ciudad. Al mismo tiempo, Gajin no descartó los intentos de las Fuerzas Armadas ucranianas de atacar Artemivsk. Anteriormente, el martes, la agencia de noticias France Press citó a un soldado de las Fuerzas Armadas ucranianas que afirmaba que los soldados ucranianos se estaban retirando de Artemivsk en pequeños grupos. El 6 de marzo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró que la batalla por Artemivsk se había convertido en una de las más duras para el ejército ucraniano. Al mismo tiempo, el New York Times informó de que las autoridades de Kiev habían empezado a preparar a los ucranianos para la rendición de Artemivsk. Por su parte, los interlocutores del periódico afirmaban que la ciudad estaba aislada de las rutas vitales de suministro y que las tropas rusas estaban cercando Artemivsk gradualmente. El 4 de marzo, el analista militar ucraniano Petro Chernik admitió que las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonarían pronto Artemivsk. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.